sido. Buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass organizada en el marco del programa Empleo Verde, este curso de posgrado que hemos organizado a través de la maestría en Derecho Ambiental y la maestría en Derecho del Trabajo de esta Universidad Austral. Quiero agradecerle a todos la presencia en este día de hoy. Sé que tenemos participantes de toda la región, de toda Latinoamérica, también de Estados Unidos y de Europa, y creo que esto tiene que ver justamente con la jerarquía de los disertantes de hoy. Así que bueno, voy a darle paso a Belén Aliciardi para que haga las presentaciones del caso y dejarles mi más cordial invitación para que participen de este programa de Empleo Verde. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Primero, antes que nada, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los expositores que, bueno, hoy nos honran con su presencia, como Julia Farinelli y Joaquín Torena, que tenemos la suerte de que dos potencias se juntan. Bueno, en esta oportunidad es así. Y bueno, y muchas gracias a ustedes, a todos los espectadores que, como comentaba Sebastián, con mucha alegría, dentro de todos los inscritos que fuimos viendo, vimos que había no solamente personas interesadas de diferentes puntos de nuestro país, desde Formosa hasta Tierra del Fuego, sino también de países vecinos y de la región, y también algunos de Europa. Así que bueno, muchas gracias. Realmente el tema del empleo verde y un poco tiene que ver con cómo surgió este programa, cuando con la maestría de laboral y relaciones laborales, nuestra maestría ambiental, desde la universidad veíamos la temática, desde qué temática tocaba, y más en estos momentos trascendentales como es la recuperación post-COVID. Nosotros ideamos este programa en diciembre del 2019, parecía que fuera premonitorio lo que lamentablemente después pasó en el marco del COVID, en donde queríamos buscar una temática que tuviera temas de derecho laboral y temas de derecho ambiental y de políticas públicas. Y así fue como que el punto de contacto entre ambas maestrías fue justamente el empleo verde. El empleo verde, que ya lo vamos a ver en profundidad con los expositores de hoy. Si a ustedes les interesa conocer más y se quedan con más ganas, después les vamos a compartir el link de en qué consiste nuestro programa, que inicia el 8 de noviembre, y quienes quieran participar, los invitamos también a participar del concurso de becas que estamos organizando para los que quieran ser alumnos de la misma, que cierra el 29 de octubre. Así que bueno, les damos la bienvenida y muchas gracias. Ahora voy a presentar a Julia Farinelli. Ella ocupa el cargo de economista senior para la oficina del coordinador residente, OCR, de las Naciones Unidas en Argentina. Anteriormente ha trabajado para la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra de 1998 al 2020. Su formación académica se centra en temas relacionados con el desarrollo sostenible, la promoción del emprendimiento verde, del fortalecimiento de la inversión de impacto, de los vínculos comerciales y de la cadena de valor global. Tiene un doctorado en estudios económicos y políticos sobre innovación y cambio técnico de la Universidad de Maastricht de los Países Bajos. Bueno, bienvenida Fulvia y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Belén. Muchísimas gracias a Belén, Sebastián, por la invitación. Es un placer y un honor. Realmente me quedé impresionada sabiendo el número de los inscritos y también la distribución geográfica mundial, que es muy interesante. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si se ve, si se puede ver claramente. Perfecto. En esa sesión nos compartimos las temáticas con Joaquín, y yo me voy a focalizar más bien en una breve introducción, en un enfoque sobre el contexto internacional post-pandemia, que no es menor, a mi manera de ver, para entender cuando hablamos de empleo verde realmente cuál es el alcance de ese tema, su importancia y cómo se integra
en el debate sobre la recuperación verde y la recuperación post pandemia. La perspectiva que adoptamos también como sistema de Naciones Unidas es una perspectiva integrada. Quizá muchos han escuchado hablar de la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Ninguna agencia, fondo de programa de Naciones Unidas se puede especializar en el conjunto de las problemáticas, pero tenemos la suerte de poder juntar, basándonos en el trabajo de las distintas agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, para mencionar el PNUMA para el tema ambientales, el PNUD para los temas socioeconómicos, UNICEF para los temas de infancia, el OIT para los temas del trabajo y mucho más, para realmente analizar estas temáticas de manera conjunta y aportar respuesta, análisis y soluciones. Entonces, mi idea en estar hoy con ustedes es de analizar un poco cómo se posicionan los nuevos desafíos globales sobre cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, y qué rol tienen en un contexto que es muy complejo. Estamos ante un cambio de época difícil en frente a una triple crisis sanitaria, socioeconómica y ambiental. Y no estamos más en condición de enfrentarlas de manera separada. Mi introducción efectivamente es para transmitir un poco este mensaje, que no solamente es necesario entender el contexto amplio en el cual vamos a enfrentar estos desafíos climáticos, ambientales, globales, pero también las respuestas no pueden ser aisladas, no se pueden tomar uno a uno, porque toda esa temática se cruza la crisis del multilateralismo, las tensiones geopolíticas, las guerras comerciales que habían empezado bien antes de la pandemia entre China y Estados Unidos. Entonces, realmente la crisis del sistema multilateral, que por suerte en ese momento parece en mucha mejor situación que antes de la pandemia. Los temas migratorios, que son de enorme tamaño y que han cambiado la manera de analizarlos, de entenderlo, las distinciones tradicionales entre migrantes económicos o refugiados políticos o migrantes que se quedan por largo tiempo y refugiados que vuelven de inmediato a su país. Todo eso no sirve más. Todas esas poblaciones están mezcladas y las viejas categorías y soluciones no se aplican más, aún más cuando hay migrantes ambientales y van a haber más y más en el futuro. Entonces ahí realmente la temática se cruzan. Hay brechas económicas y socioeconómicas estructurales con crecimiento económico insuficiente, baja productividad, desigualdades, como vamos a ver un poquito más en detalle después. Y eso sí interactúa también con los temas climáticos, así como el tema del descontento social. Imaginamos todo el debate que se está dando en ese momento en Europa, en los Estados Unidos, sobre el Green Pass, ¿no? Donde se cruzan los temas de la fragmentación de los servicios de salud, de educación y protección social, con el tema de la desconfianza popular, la corrupción. Y recordamos que muchos temas sociales habían surgido bien antes de la pandemia en ese continente y quizá todavía están esperando una respuesta. Entonces, todo eso, el cruce de todo eso ha sido
ha sido magnificado, los desafíos se han ampliado por el COVID y poniendo a riesgo la agenda de desarrollo, la Agenda 2030, no solamente el Acuerdo de París. Entonces, es por eso, en ese marco más global, que yo quisiera hablar un poco de la situación de América Latina. Para hablar de las crisis que todos conocemos, no necesitamos ilustrarla, pero a mí me parecería importante destacar algunos aspectos. Es decir, que más allá de la crisis provocada por la pandemia, la región entera, América Latina, venía creciendo a menor ritmo mucho antes. Entonces ahora el desafío es revertir esta dinámica, digamos, no es salir de la pandemia. Antes de la pandemia la región venía con una trayectoria de crecimiento estancado, con una tasa promedio de 0.3, que es muy bajo, más bajo de los últimos 100 años. Y entonces, ya bien antes de la pandemia, los problemas estructurales de baja inversión, baja productividad, informalidad, pobreza, desigualdad, estaban ya limitando el crecimiento de la región antes que con la pandemia se agravaran. Entonces, es importante pensar en esa crisis como algo que viene de antes y por eso es tan difícil salir de ella. El problema de la inversión y de la productividad son problemas estructurales en la región y de ellas dependen la posibilidad de sostener una recuperación más allá del tema del crecimiento del PIB. Para darle un poquito más de detalles, hablamos, por ejemplo, de la tasa de inversión sobre el PIB, que en América Latina no solamente es más baja que en el mundo de las economías desarrolladas, de las economías emergentes, pero va bajando. En los últimos 20 años ha ido bajando constantemente. Y también el tema de la productividad laboral, pueden ver que la línea blue, que la productividad laboral ha ido bajando constantemente y dramáticamente, y la brecha de productividad con respecto a los Estados Unidos de los países de Latinoamérica ha ido subiendo, cruzándose casi de la misma manera. Y para terminar también vemos el último gráfico, que es casi el emblema de esa situación, que es una trampa, se estudia y se define para los economistas y también para las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas como una trampa de desarrollo, una trampa de alta desigualdad, bajo crecimiento y una trampa que tiene sus raíces en el hecho, básicamente, para ser muy simplista, en el hecho que la formación bruta de capital va constantemente bajando y el endeudamiento constantemente subiendo. Entonces, ninguna economía puede crecer o ser inclusiva y sustentable con estas condiciones. Y por eso no nos sorprende, no tiene que sorprendernos, aunque duele, la constatación que América Latina y el Caribe ha sido la región más afectada por la crisis del COVID-19, tanto por lo referente a la actividad económica como al empleo, según los datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Pueden ver que la variación del Producto Interno Bruto ha sido de menos 6.8, pero sobre todo que la más importante con respecto a todas las otras áreas del mundo, con respecto al promedio del mundo entero, y también la variación del empleo de las personas ocupadas ha sido del menos 9.0, la más relevante con respecto a todas las otras áreas geográficas y regiones del mundo. Y nos sorprende entonces, aunque duela aún más,
constatar que la inseguridad alimentaria ha ido creciendo. Ese es un problema muy importante que como sistemas de Naciones Unidas y sus agencias, fondos y programas especializadas en ese tema, FAO, IFAD y el Programa Alimentar Mundial, pero también UNICEF y el ACNUR y otras, el PNUD mismo, estamos enfrentando. La inseguridad alimentaria ha alcanzado el 40% de la población, con 6.5 puntos porcentuales más que en 2019. Alcanza 44 millones de personas más y de ellas 21 millones pasaron a sufrir inseguridad alimentaria grave. Ese es el promedio de todo el continente. Mirando la situación de Argentina, está más o menos alineada, es decir, según nuestro último informe, la inseguridad alimentaria alcanzó más o menos el 40% de la población y la inseguridad alimentaria grave o indigencia el 12%, entonces no tan distinto del promedio del continente. Claramente estamos mirando y leyendo sobre una recuperación que por suerte está ocurriendo. Estamos viendo proyecciones de recuperación que son más y más positivas y optimísticas, pero tenemos que cuidar sobre lo que nuestros colegas de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que más allá de esa filmina estos datos, nos proporciona datos de altísima calidad, como lo que le he presentado hasta ahora y que les voy a presentar sobre el continente. Y la CEPAL nos recomienda de hacer atención a la paradoja de la recuperación, a lo que ellos definen un arrastre estadístico, porque claramente sí hay recuperación fuerte, que podría ser más o menos del 5.2, pero después de una baja más importante, en promedio del 6.8. Y sobre todo sabiendo que, como por otras regiones del mundo, para el 2022 esa recuperación se estima que no va a ser tan importante, no va a sostenerse. Aquí tienen una filmina con los datos más detallados para país. Ya pueden ver cuánta diferencia hay. En el 2021 solo 9 países recuperaron el nivel del PIB del 2019, muy pocos. Argentina se prevé un crecimiento del 7.5 para el 2021, comparado más o menos a una caída del 10% en el 2020, y como pueden ver claramente en el 2022 ya se prevé un crecimiento mucho más bajo, del 2.7 acá. Ese es un problema, no es un juego de números, quizás los estoy mareando con tantos números, pero el tema es que el crecimiento es importante porque la crisis social no muestra señales de recuperación. Tenemos que enfrentar una enorme crisis socioeconómica paralelamente al lado de la ambiental, y por eso estoy empezando por eso, para entender mejor cuando hablamos de los temas ambientales, de la recuperación verde, en qué situación eso se coloca, con niveles altos de pobreza y de desigualdad, y también una preocupación con respecto al hecho que todas las medidas y las transferencias de emergencia y las medidas de protección social que se han implementado en el 2020, no sabemos cuánto van a resistir, cuánto van a ser prolongadas,
cuánto van a poder, por el tema de disponibilidad y de endeudamiento, cuánto van a poder sostenerse. Y entonces aquí vemos que hay escenarios que muestran que con ya el 50% de las transferencias que se hicieron en 2020, la pobreza extrema seguiría aumentando, pero no tanto como si no hubieran más. Y lo mismo más o menos por la pobreza. Entonces hay proyecciones muy fiables que muestran la importancia de continuar a mantener las transferencias de emergencias. Sí hablamos de recuperación, pero punto uno es que la crisis social no va a desaparecer de un día para el otro. Y de la pobreza y de la pobreza extrema no hay recuperación inmediata de un año para el otro. Y eso es un problema porque nos muestra las asimetrías que hay. Como les decía antes, muy pocos países se han recuperado y muy pocos países de América Latina se van a recuperar completamente en términos de empleo y de Producto Interno Bruto. Y en esto hay muchas asimetrías a nivel mundial. En términos de esfuerzos de políticas, pensamos que los paquetes multianuales han alcanzado el 18% del PIB en los Estados Unidos, mucho más en la Unión Europea, también bastante altos en Australia y Canadá, y bastante más bajo en América Latina, donde los nuevos planes fiscales anunciados entre enero y junio de este año representarían más o menos el 2.2% del PIB. Entonces ya vemos una caída importante y lo que recomendamos y que sí, pero por lo menos alcances el 50% del año pasado. Y la misma asimetría un poco que vemos en el tema de acceso a vacunas, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento, las posibilidades de crecimiento y con la recuperación, donde vemos que en otras áreas del mundo hay porcentajes mucho más altos de población vacunadas. Y por cierto, nuestro colega de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de DEPAO, de la Organización de la Salud para América Latina, se estiman que la región no alcanzará el 70% del total de su población vacunada, como hubiera sido oportuno a fines de 2021. Sabemos que hay una distribución desigual de las vacunas, que en la mayoría de los países de América Latina no superan el 40% de la población con esquema completo. Sabemos también que eso está avanzando rápidamente en todos los países, a grande velocidad, que esperamos se mantenga, y que pero mirando a los números, otra vez que nos dan la realidad, solamente 11 países, entre los cuales Argentina, podrían tener esa meta alcanzada, pero quedarían 15 países que podrían alcanzarla solamente en 2023. Y eso crea asimetría, desequilibrio y también problema en la región donde de todo modo se va a recuperar una cierta movilidad. Entonces, va a ser y es un tema muy importante para cada país y para el conjunto de la región. Bueno, en ese marco que espero coincidan conmigo, no es menor, quizá no tendría que sorprender que persiste el deterioro ecológico y retroceden las políticas ambientales. No podemos hablar de políticas ambientales sin considerar todo ese contexto y por la urgencia del problema sabemos que es una crisis
del mismo tamaño y que afecta también el futuro y las generaciones futuras. Y por eso también me parece sumamente importante recomendar de seguir con mucha atención lo que pasará en la COP26, porque en Glasgow en noviembre, porque por cierto, mucho dependerá de lo que pasa en ese evento y saludamos el rol proactivo de Argentina en ese tema y al mismo tiempo sabemos que América Latina se presenta como una región bastante fragmentada. Sabemos que América Latina, pero eso lo dejo después a Joaquín, para ilustrarlo mucho más en detalle. Él trata este tema mucho más que yo en profundidad. Pero sabemos que la crisis ambiental va a afectar particularmente fuerte América Latina, con todos los fenómenos que conocemos, de los incendios, a las inundaciones, a los tornados, las tormentas, y por ser un continente que contribuye tan poco a las emisiones globales de carbono, digamos, otra vez vemos una simetría importante, ¿no? Un continente que quizá es deudor monetario y al mismo tiempo tiene créditos ambientales por no haber contribuido que muy poco a las emisiones de gas de efecto invernadero. Eso se relaciona a lo que estaba diciendo antes, porque la pandemia parecía haber mejorado la situación. En un momento pensamos todos quizás que lo había hecho de manera consistente, en realidad no. Ya es muy claro que ya las emisiones están repuntando al 5%, mucho más de lo requerido por el Acuerdo de París, y que la ventana de oportunidad para lograr el objetivo del Acuerdo de París se está cerrando muy, muy rápidamente. Se habrán dado cuenta que ya se habla del 2050 en lugar del 2030. Lo que es claro, pero que si continuamos con la línea negra, que es el business as usual, haciendo como lo de siempre, las emisiones van a explotar y alcanzar límites no recuperables. Eso es importante porque se cruza con todo lo que estábamos diciendo antes, es decir, que ha habido menor presupuesto para sostener el énfasis declarativo de muchos países sobre los NDCs, la reducción de emisiones voluntarias, y claramente en eso hay mucho énfasis, muy buena voluntad, por cierto, muy muy clara y cierta. Es claro, es cierto, pero al mismo tiempo que ha habido una caída del 35% en presupuesto en gasto de protección ambiental en 11 países de la región, que obviamente los menores recursos presupuestarios disminuyen la capacidad de acción de los gobiernos y de cumplir con las promesas y de poner en marcha plan de transición energética y productiva que son muy complejos y que requieren muchos recursos. En ese momento la región se mantiene en una senda insostenible. Pensamos solamente que las 50 economías más grandes del mundo anunciaron medidas fiscales por 14,6 billones de dólares
y solo 341 millones de dólares, entonces prácticamente el 2.5 son para recuperación verde. Para el continente de América Latina es aún menos, solamente el 0.43% es consistente con metas ambientales y climáticas. Esto es gravísimo porque quiere decir que cuando hablamos de recuperación no estamos hablando de una recuperación verde. Y así, ahí que es importante juntar todos estos puntos y a mi aviso, todo lo que yo le veía comentando antes, porque sí hay una necesidad de recuperación socioeconómica, sí hay una necesidad de transición ambiental y es cierto que hay una necesidad de recuperación verde y que estas dos dimensiones tienen necesariamente que cruzarse. No hay otra solución posible, sabiendo que en América Latina y el Caribe se perdieron 150 millones de hectáreas de bosque natural solamente en los últimos 2 años y que las medidas de emergencias debitan la democracia ambiental pese a la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que es importantísimo, es fundamental. Yo les invito a enterarse, a seguir, apoyar todo el movimiento de implementación del Acuerdo de Escazú que protege a los y las defensoras del medio ambiente, sabiendo pero que América Latina sigue siendo el continente donde hasta el año pasado se han matado más defensores del medio ambiente, desafortunadamente. Entonces, es por eso que como sistemas de Naciones Unidas, haciendo este análisis cruzada desde las distintas perspectivas y juntando el análisis, los datos y las recomendaciones de políticas, sonamos como una alarma para decir que el crecimiento, la recuperación, el crecimiento económico no está asegurando crecimiento sostenido e inclusivo, que los impactos sociales que se han agudizado se están prolongando, en la reactivación no están desapareciendo, y que la pandemia ha empeorado un estado ambiental cada más difícil de revertir. Y estoy casi para terminar, simplemente le quería entonces mostrar un poquito de detalle, espero de no demorarme demasiado, con la respuesta de Naciones Unidas, el marco estratégico de cooperación de Argentina que se firmó con gobierno, sería la respuesta a través del MECNUD, que es el instrumento más importante para la planificación y ejecución de las acciones conjuntas de las Naciones Unidas, que refleja las contribuciones realizadas para el desarrollo del país desde la perspectiva de derechos humanos, género, centrado en situaciones de vulnerabilidad y siguiendo las prioridades políticas que el gobierno mismo nos indica. Y en eso el tema de la sostenibilidad ambiental es crucial. No puedo ir en los detalles del MECNUD, de los planes, de las medidas, de las líneas de cooperación, pero si les interesa lo van a encontrar en la filmina y el MECNUD entero es disponible en el sitio web, pero sí, porque veo que me demoré demasiado, le prometí a Joaquín de no hacerlo y lo hice, entonces espero que el tema de la sostenibilidad ambiental, entonces todo ese tema de la transición justa, de la economía verde, del empleo verde, se integra en una visión transversal de la dimensión ambiental para el desarrollo, promoviendo patrones de consumo y producción sostenible, pero también la capacidad de resiliencia frente al cambio climático de las poblaciones más vulnerables. Sabiendo, y con eso termino,
y me disculpo por la demora quizás, que los ODS están todos relacionados uno con otros. Nunca hay que tomarlo uno a uno individualmente. Están muy cruzados y esto da la complejidad de su implementación, pero también con la conciencia que la base de recursos naturales es tan importante también para las otras, y para nuestro bienestar, para nuestros producción y consumo. Y entonces sí, cuando hablamos de recuperación verde, de economía verde y de empleo verde, estamos mirando no solamente a una serie de ODS, estamos mirando en realidad al conjunto de los ODS que llegan hasta nuestros niveles de bienestar y de calidad de vida. Bueno, con eso yo paro y le paso las palabras a Joaquín, que le va a mostrar mucho más y mucho más en detalles los temas relativos al empleo verde. Gracias. Muchísimas gracias, Fulvia. Muy interesante tu presentación. Antes de presentar a Joaquín, me quedo con esto que vos decías, por un lado, de tener los ojos puestos en Glasgow, porque realmente, digamos, el empleo verde es una forma de descarbonizar la economía. De allí la importancia que tengamos ver en Glasgow qué es lo que pasa. Y me pareció muy importante que mencionaras también el acuerdo de Escazú. Después vamos a ver cómo juega el acuerdo de Escazú, la descarbonización de la economía y el empleo verde. Bueno, por suerte también tenemos a Joaquín, así que Fulvia, muy interesante, muchas gracias. Aprovecho para comentar de nuevo lo que ya les escribí en el chat, que por favor las preguntas, tanto a Fulvia como a Joaquín, van a ver ustedes que en el perfil inferior de la pantalla dice preguntas y respuestas. Los pueden escribir en el chat, pero si no, escriben en la parte que dice preguntas y respuestas la pregunta y a quién de los dos oradores va dirigida la pregunta, que las vamos a hacer al final de la exposición de Joaquín Etorena. Bueno, ¿quién es Joaquín? Joaquín Etorena, bueno, él es magíster en comunicación, economía política y geografía, y a su vez es coordinador nacional de la Alianza para la Acción de Naciones Unidas hacia una Economía Verde, PAGE. Tuve el placer de conocer a Joaquín el año pasado en el marco de un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo que está realizando el Ministerio de Ambiente con esta temática de empleo verde. Así que ha sido un placer, Joaquín, compartir contigo el mismo. Muchas gracias y bienvenido. Hola, gracias a todos también por esta oportunidad, Belén y Sebastián, para poder mostrar un poco también esta temática y ahondar y discutirla. Tenemos muy buena convocatoria, así que también gracias a todos los y las presentes. Bueno, Fulvia hizo una muy buena introducción, me parece, la temática a nivel global y su relación con las acciones de Naciones Unidas, por lo cual yo me voy a concentrar más que nada en el tema de los empleos verdes como oportunidad, si les parece, hacemos eso. Pero bueno, también decirles que es un placer estar acá. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto. ¿Sí? Bien. Entonces, esta parte 2 nos vamos a concentrar en los empleos verdes como oportunidad para una recuperación económica, que es un poco el tema de también el proyecto que coordino, como bien dijiste recién, Belén. Entonces, la primera pregunta que siempre trato de contestar es cómo se vincula esta agenda verde que vimos recién más en detalle con Fulvia, con esto de la economía más inclusiva y más robusta. Acá al costado ven dos fotos, obviamente por un lado los paneles solares que se están instalando, y por el otro lado la planta termoeléctrica de Río Turbio, que es, como ustedes saben, carbón, ¿no? Entonces, la primera parte que quería mostrar era, bien, la economía del cambio climático en términos muy resumidos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos a estudiar esto, al menos en mi caso, hace unos, qué sé yo, sí, unos 10 años más o menos,
bueno, ya estábamos con la alerta, pero los reportes del IPCC, por ejemplo, se fueron agravando muchísimos en cuanto a la urgencia, ¿no?, que planteaban. Y ahora el último, lo que nos señala con mucha claridad, es que aumentan los extremos climáticos. Estábamos hablando de sequías, por ejemplo, de pérdida de masas forestales, de pérdida de infraestructura por daños y perjuicios. Y esos extremos climáticos aumentan en frecuencia e intensidad. Entonces, en 2020 se contabilizaron unas 980 catástrofes naturales con pérdidas por más de 210.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto según ya no una agencia, digamos, que milita el tema del cambio climático, sino una reaseguradora de las más grandes del mundo, como es la Munich Re, ¿no? Y en el mismo sentido se hizo un cálculo que el Producto Interno Bruto Mundial perdería más o menos un 18% en los próximos 30 años debido al cambio climático y estos impactos. Les hice una comparación que también el estudio de la Swiss Re lo hace. Se calcula que en comparación a precios de hoy estamos hablando de una catástrofe bastante peor a la Gran Depresión o al COVID-19 en términos económicos, ¿no? Y algunos efectos que se pudieron ver este año ya fueron la cierre de las rutas comerciales, por ejemplo, fluviales, ¿no? El canal de, acá la salida por la hidrovía del Paraná, que estuvo paralizada por la baja de las aguas, no sé si lo recuerdan, fue hace muy poquito. Imagínense si por ahí sale más de casi 2/3 de los alimentos del mundo, o de los alimentos base que se usan para producir alimentos en el mundo. Se imaginan lo que eso impacta, ¿no? Cada día que ese camino se cierra. También se prevé que los sistemas eléctricos están cada vez menos preparados para el consumo y la demanda que se está viniendo debido a estos temas, ¿no? a estos impactos. Bien, esto nada más como para mostrarlo. El secretario general de Naciones Unidas entonces lo dijo muy claramente: tomemos esta crisis actual, que estaba hablando de la pandemia en ese momento, como una llamada de atención sin precedentes, ¿no? Convertir la recuperación de esta pandemia en una oportunidad para hacer las cosas bien en el futuro. ¿Y eso por qué o cómo? Bueno, lo que plantean las Naciones Unidas es que el dinero o los fondos para la recuperación económica estén vinculados a generar empleos en sectores que sean sostenibles, que también sean utilizados para incentivar el desarrollo de sectores de la economía verde en lugar de la economía gris, ¿no? Y también de que los riesgos y las oportunidades climáticas formen parte del sistema financiero. Estamos hablando, por ejemplo, de la evaluación de riesgos de inversiones, ¿no?, en infraestructura, etcétera, que esto empiece a ser parte integral del cálculo económico. Bueno, toda esta idea de la economía del cambio climático, ¿cómo se vincula ahora con el mundo del trabajo, ¿no? Ustedes saben que yo lidero este programa, pero lo hacemos a través de la agencia líder, que es la OIT. Entonces, un poco también mostrarles qué eje le estamos poniendo en el programa de Economía Verde en Argentina, ¿no? Lo que dijo el director general de la OIT en la Cumbre Climática de 2019 fue: estamos ante el imperativo de avanzar hacia la neutralidad climática y la justicia social para todos. Primordialmente el imperativo de ecologizar el mundo del trabajo, ¿no?, y garantizar una transición justa. Leo porque después vuelvo sobre estos términos, ¿sí? Que contribuya al desarrollo sostenible. Lo que básicamente plantea así llamada el programa o la agenda de trabajo decente es que el trabajo es catalizador del desarrollo sostenible y no un producto, digamos, colateral. ¿Por qué? Porque la estabilidad de las economías tiene que ver con el trabajo decente, tiene que ver con la forma en la que producimos y la forma en la que nos insertamos en el mundo de la producción, ¿no? Y por el otro lado, también el cambio climático afecta fuertemente la productividad del trabajo y destruye empleos, ya que muchos de los sectores económicos, sobre todo en países como el nuestro, dependen de los recursos naturales que se ven afectados. Acá algunos datos, ¿no?
La disminución de la productividad que se calcula depende de la región entre el 18 y el 44%. Obviamente eso depende mucho de cuán extremo, por ejemplo, te encuentres ¿no? alejado del Ecuador, digamos. O sea, tiene impactos diferentes, las olas de calor, etc., ¿no? Se perdieron más o menos el 2,2% de las horas laborales anualmente, lo cual ya equivale a 80 millones de empleos de tiempo completo, ¿sí? Imagínense cuando uno acumula en estos registros, en este caso se trata de trabajadores que no pueden trabajar debido a las olas de calor. Yo les explico esto porque es un detalle del estudio que estoy citando, ¿no? Entonces, ahí vemos que el cambio climático tiene una doble entrada, ¿sí? Se dice que con el trabajo tiene una relación de doble dirección. Los impactos destruyen empleo y dañan infraestructuras necesarias para los mercados de trabajo. A la misma vez, como ya les decía, la mayoría de los empleos dependen de sectores o están en sectores que dependen de los recursos naturales. Las medidas de descarbonización y adaptación pueden ser grandes generadores de empleo nuevo, ¿sí? Lo que la OIT calcula es que van a ser a nivel mundial en total unos 24 millones de empleos nuevos que se podrían generar a través de la transformación de estos sectores hacia la sostenibilidad, ¿sí? O de la creación de nuevos sectores, como por ejemplo es la energía o el transporte sustentable, ¿no? Piensen en la industria automotriz. Hace poco se anunció el plan de movilidad sostenible para la Argentina, y bueno, se calculaban como impacto directo de empleo 21.000 puestos de trabajo de calidad. Solo en la agenda de pasar los autos de como están ahora a híbridos, ¿sí? Solo esto como un ejemplo, ¿no? Y también se espera que la transición a una economía baja en gases de efecto invernadero conduzca a una creación neta de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente siempre está el riesgo de la pérdida de empleos, porque hay sectores que, bueno, que no se pueden convertir o que se tornan obsoletos o que se vuelven muy caros. Entonces, siempre se trata acá de compensar de alguna manera en esta agenda de transformación económica la pérdida de empleos con la generación de empleos nuevos y de calidad. Bueno, de toda esta filmina que ustedes mismos la pueden leer, me gustaría destacar simplemente también que no nos tenemos que olvidar nunca de las medidas de adaptación, que también generan nuevos empleos o que pueden preservar empleos que están en riesgo. Yo les puedo dar un ejemplo muy sencillo de nuestro país. Yo estuve a cargo de un proyecto hace unos pocos años del Banco Mundial, donde nosotros ayudábamos o desarrollábamos sistemas de alerta temprana de sequías, y también trabajábamos con los gobiernos locales y productores en la adaptación de las explotaciones rurales, ¿sí?, a los impactos de estas sequías. Bueno, imagínense que esto preserva las unidades económicas en su lugar, actúa en contra de la concentración de la población en las grandes ciudades, etc. Entonces la adaptación, especialmente para países como el nuestro, después podríamos tener eso como un eje de discusión también, es toda una agenda del cambio climático que se vincula con esto de los empleos verdes de una forma muy especial, y creo que mucho más a mano para países de renta media, como se nos suele calificar. Y después todo el tema de la reforestación, forestación, de la restauración de ambientes, es otro tema donde también cada vez más vemos que es posible emplear personas en esto, generalmente a través de programas públicos de generación de empleo. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces para que una economía verde sea también una economía más justa? Acá una foto de alguien trabajando en un pozo petrolero. Bueno, ¿qué sucede con la minería? Bueno, la transición justa, como lo decimos en la OIT, esa transición hacia una economía más verde debe tener 4 principios fundamentales, que es maximizar la creación de empleo, minimizar la destrucción de empleo, acompañar el cambio, ¿sí?, de los trabajadores que pierden empleo o cuyo empleo tiene que cambiar, o sea, esa formación profesional, el cambio ocupacional, como le llamamos, acompañarlo con medidas que son medidas generalmente de políticas activas de mercado laboral.
promover también la generación de empleos verdes en sectores, como yo recién les mencionaba, adaptación, en la economía circular, en la obra pública, a través de programas de empleo público también. Las fotos a la derecha eran lo que se explicaban por sí mismas. Bueno, ¿qué es el empleo verde entonces? Como una oportunidad. Tengan siempre en cuenta que no estamos hablando de simplemente trabajo en el sector ambiental. El empleo verde es esta parte donde se junta el trabajo decente y el trabajo en el sector ambiental. Es decir, no solo tiene que tener un impacto positivo en cuanto a la sostenibilidad, sino también conjugarse con los derechos y principios fundamentales, un salario justo, el derecho a asociarse, a discutir las condiciones, a participar de la toma de decisiones, a la protección social, ¿no? Y sobre todo también transversalmente a la igualdad de oportunidades, pensemos en la igualdad de género, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante entonces para la región? Fulvia recién lo mencionaba, yo creo que no tengo que decir mucho más, hay algunos cálculos, se estima la pérdida de empleos debido al COVID en la región, está un poco mal decirlo así, es debido al COVID sobre la base de una región que ya se venía viendo en una crisis previamente, pero bueno, en definitiva de 47 millones de puestos de trabajo, los empleos verdes podrían crear unos 15 millones. ¿Sí? Estos son dos estudios recientes, con el programa PAGE Argentina, que es el que coordino, estamos haciendo una serie de trabajos y diagnósticos, pero básicamente decirles que hoy en Argentina contabilizamos unos 730.000 empleos verdes, lo cual representa más o menos el 3,3% del empleo registrado total, ¿sí? Pero es también el 7,3% de los asalariados registrados en el sistema de seguridad social, o sea, sacando lo que es todos los empleos formales, los que son en relación de dependencia, bueno, es una cantidad importante, pero más allá de eso es importante el potencial, ¿sí? Si pensamos que tenemos alrededor de 200 empresas biotecnológicas de primer nivel en el país, que son pymes, que emplean un montón de gente y que son empleos no solo de calidad, sino de mayor perduración, digamos, estabilidad, eso como un ejemplo. Pensemos también en sectores que no son, llamémoslo por un lado, por un rato, rimbombantes, ¿no? En los ámbitos en los que muchas veces uno se mueve con estas conferencias, de eso, rápidamente pensamos en el hidrógeno, la transformación energética con la energía eólica, el transporte público eléctrico, etcétera, etcétera. Bueno, pensemos, a mí siempre me gusta ir a estos ejemplos porque discutimos estos temas de la transición justa, de qué va a pasar con los trabajos, muchísimo también con los sindicatos, y la idea es, bueno, pensemos en lo que tenemos a mano, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el sector de las reparaciones, es decir, aquello que hace que la vida útil de nuestros aparatos sea más larga, simplemente eso, es muy grande. Estamos hablando de 130, 170.000 empleos en ese sector. Hay países donde no se repara absolutamente nada, ¿sí? Acá esto es un sector bien importante, y lo mismo vale cuando pensamos en el transporte. Antes de pensar en el hidrógeno, capaz sería importante pensar en volver a las vías del tren, la carga que va a los puertos, ¿no? De nuestras exportaciones. Entonces ¿qué significa, ¿no? el sector de los empleos verdes, el sector sostenible en nuestros países? Otro tema para la discusión posterior que me gustaría tener ahí puntualmente en la cabeza. Hicimos también otros estudios donde lo que hacemos es aplicar escenarios de los compromisos climáticos y políticas para cumplirlas de nuestro país. Entonces, ver ahí la variación en el empleo total, en el empleo verde y en las emisiones, que son las tres columnas que ven en esta tabla de algunos de los sectores selectos, ¿no? Yo les voy a nombrar solo uno para que entiendan qué es lo que les estoy mostrando, pero básicamente, por ejemplo, se hizo la simulación. Bueno, ¿qué pasa si aumentamos en un 1% el corte de biocombustible? Bueno, inmediatamente esa medida verde de reducción de emisiones
que impactaba bien fuerte en la reducción de emisiones totales, generaba 21.000 nuevos puestos de trabajo de calidad, y dentro de esos 1.000 empleos netamente empleos verdes, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que toda esa agenda, si contabilizamos no solo los empleos que consideramos verdes directamente, sino cómo las medidas verdes dinamizan algunos sectores, podemos contabilizar efectos positivos en el empleo muy, muy grandes, no solo cuantitativos. Hemos hecho estos estudios con escenarios también a nivel cualitativo, y recién les nombraba el sector de las reparaciones. Bueno, nos permitiría trabajar en agendas como la formalización de ese sector, que por ejemplo tener un 70 y pico de porcentaje de informales, y donde la participación de las mujeres es muy, muy, muy baja. Entonces, el trabajar con esta agenda nos permite también operar sobre otras agendas que se relacionan al mundo del trabajo, ¿no? Como la igualdad de género, la formalización, la seguridad del riesgo. Pensemos, cuando pensamos en las reparaciones, nada más en los celulares, que hay una cuestión de seguridad y riesgo en el trabajo ahí, por ejemplo, muy importante. Bien, entonces, ¿por qué tiene que ser verde? Bueno, porque muchas cuestiones relacionadas a la pandemia, a la crisis actual, tienen que ver justamente con una forma no sostenible de producir, ¿sí? La misma pandemia es un efecto de una forma de producir que no se sostiene. Entonces, esto es una de las cuestiones. Después, ¿por qué más? Porque nos permite ser más competitivos con nuestras exportaciones, y sobre todo superar restricciones externas después al agregar mayor valor a nuestros productos, ¿sí? Cuando somos más eficientes con los recursos, ¿sí? Y nuestra manera de producirlos o de llevarlas a los mercados externos es mucho más sostenible. También mejorar el acceso a la inversión del crédito. Pensemos que cada vez más instrumentos existen de crédito verdes. También lo mismo, existen cada vez más restricciones al financiamiento ligados a criterios de sustentabilidad. Otra agenda que se está discutiendo mucho es el cambio de deuda por preservación del ambiente. Esto es un tema no tan nuevo, pero que ahora recobró mucha fuerza, porque muchos de nuestros países están altamente endeudados a nivel financiero, pero son acreedores ambientales, como solemos decir. Bien. También el tema comercio exterior. Saben ustedes que sobre todo lo que son los mercados de calidad, los mercados europeos tienen restricciones ambientales, algunos lo llaman restricciones o barreras pararancelarias, como sea que uno las quiera llamar. Esos mercados exigen estándares ambientales cada vez mayores y rastrean o un rastreo de nuestras cadenas de valor. Nosotros tenemos que prestar atención a eso, ¿sí? El mismo tema, la economía circular, para mí es una cuestión de eficiencia de recursos e inversión tecnológica. Entonces ahí reside un potencial de competitividad muy alto, que se vincula también a lo otro, ¿no? Cuanto más competitivos seamos y menos ineficientes con nuestros recursos, las industrias van a ser cada vez menos deficitarias en términos de balanzas comerciales y divisas. Como ustedes saben, países como Argentina, el campo de alguna manera financia a la industria en términos de divisas, ¿sí? No estoy diciendo otra cosa que eso. Bueno, los sectores más vulnerados ante la pandemia, esto es un tema importante, son aquellos con alto potencial de generación de empleos de calidad en el sector verde. Quiero nombrarles nada más dos. Uno, ustedes recuerdan al principio de la pandemia que los problemas y las incidencias eran muy grandes en los barrios más precarizados y vulnerados, por ejemplo de la ciudad, pero también en otros lugares del país. Entonces toda la agenda de construcción de viviendas públicas y sociales, hay también una discusión sobre ese término, ¿sí? Llamémosle de viviendas, a nivel nacional es una agenda muy importante que va a reducir nuestra vulnerabilidad ante los impactos tales como de una pandemia como la que estamos viviendo, pero a la misma vez
va a generar nuevos empleos de calidad en el sector de la construcción, ¿sí? Donde se van a exigir nuevas competencias, se van a aprender nuevas cuestiones, va a haber certificaciones, y eso va a hacer que el trabajador de la construcción también sea un trabajador cada vez más calificado. Esto es un ejemplo. Y el otro ejemplo, por supuesto, es el turismo, ¿sí? Muy golpeado por la pandemia, pero bueno, estamos viendo que el turismo de cercanía, el turismo más natural, digamos, de alguna manera, abre grandes potenciales de empleos verdes, donde también todo esto, lo que les decía recién, formalización, el tema género, etcétera, juega un rol muy importante, especialmente en ese sector. Nos da oportunidades de mejorar toda nuestra estructura del mercado laboral. Bueno, acá voy a hacer un poquito más rápido con esto de las medidas de transición ecológica y la justicia social, porque ya lo dijimos y ya lo mencionó Fulvia antes. Las cuestiones que tienen que ver con el ingreso, la formalidad, hay que ver que en la transición justa normalmente los que generan más empleos cuando se transforman a la sostenibilidad son las actividades de servicios, como por ejemplo las reparaciones, mientras las industrias manufactureras, cuando invierten en tecnologías más eficientes, tienden también a ahorrar, digamos, empleo y mano de obra, ¿no? Hay que tener esas cosas en cuenta. Anticiparse a las tendencias en los mercados mundiales que tienen que ver con este tema para no perder oportunidades y perder más empleo todavía. Bueno, me parece que por ahí esto ya lo mencionaba, además estamos ya pasados de tiempo. Me gustaría también mencionar que acá estamos trabajando en una agenda que es, bueno, la crisis no vino sola, venimos ya de una crisis, y lo cual hizo también que tengamos una estructura del mercado laboral que se diferencia muchísimo de la Argentina de hace 30 o 40 años. Hoy tenemos un sector muy grande y muy importante de la economía social, de la economía cooperativa, que lejos de ser, digamos, ejemplos desdeñables, están muy vinculadas, piensen en los recicladores, pero también en otros sectores como la producción de alimentos, a la agenda verde, y que nos ofrecen nuevas formas y nuevas experiencias de generar empleo o trabajo de calidad en esquemas que, bueno, que son muy propios y que a la hora de pensar una transformación tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo hacer esa transformación teniendo estos sectores no solo adentro y teniéndolos en cuenta, sino en un lugar donde protagonicen también el cambio, ¿no es cierto? Básicamente, bueno, les nombré ya algunos sectores: agua, saneamiento, construcción, el tema de la economía circular, la gestión integral de residuos, reparación de aparatos, turismo local, adaptación. Me parece que de esto hablé ya bastante. Entonces yo diría que capaz dejo un poco esta filmina y les agradezco para poder discutir un ratitito más. Gracias. Estuve corriendo un poquito, lo admito, pero bueno, sí. Muchísimas Estoy tratando gracias, de recuperar Joaquín. ese tiempo. Muy interesante. Bueno, creo que a todos, después de las presentaciones de ambos, no nos queda duda que para poder definir un empleo verde se requieren dos condiciones sine qua non. No es una u otra, es un empleo decente o digno, y por otro lado, que tenga un impacto positivo desde el punto de vista ambiental. Me pareció muy interesante el relevamiento, y los números realmente de empleos verdes en Argentina me sorprendieron, así que felicitaciones por el relevamiento. Hay varias preguntas, así que como tenemos que terminar a las 6:30, tuve que elegir algunas, y algunas traté de ir respondiendo en el chat también, atento a lo que ustedes iban comentando. Bueno, Fulvia, te hago una pregunta para vos. ¿Qué expectativas tiene la ONU y sus diversos programas para el crecimiento de las pautas de empleo verde? Es una pregunta bien amplia, y ahí pone algunos... Sí, es una pregunta amplia y claramente, como estaba comentando, cada agencia tiene su perspectiva, ¿no? Que puede ser de trabajar sobre el tema del cambio climático, la biodiversidad,
la contaminación del lado PNUMA, el empleo verde del lado OIT, el desarrollo de tecnologías y de la economía circular por el lado de UNUDI, la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Entonces, cada agencia tiene su perspectiva y esas se integran en cada país según el marco del PNUD. Yo creo, pero que me encantaría destacar algunos elementos como prioridades que me parecen prioridades, también siguiendo un poco lo que estaba comentando Joaquín sobre el tema de la promoción del empleo verde. Yo creo que como sistema de Naciones Unidas necesitamos hacer más esfuerzos para probar que eso no es un dilema, que no hay ninguna contradicción entre ser pro empleo, pro medio ambiente, que no es un costo invertir en la biodiversidad, en el medio ambiente o en el clima, sino es una inversión en el futuro para la economía y para las nuevas generaciones. Yo creo realmente que a veces pensamos que eso está ya hecho, pero no lo es, y necesitamos hacer más esfuerzos para salir de la percepción del dilema, de probar nuestro business case, digamos, y mostrar que es buena inversión y no es un dilema. Creo que también que necesitamos probar, analizar y probar que hay opciones de política que pueden generar alto rendimiento económico, entonces es ser positiva para el medio ambiente, con políticas de estímulos, como decía, como comentaba también Joaquín, de recuperación verde que generen grandes efectos multiplicadores. Hay buenas prácticas en el mundo y nadie está mejor posicionado que el sistema de Naciones Unidas para generar un debate y un intercambio de conocimientos sobre las buenas prácticas y mostrar realmente cuándo y cómo se generan estos grandes efectos multiplicadores. Y también, y con eso termino, yo creo que tenemos que persuadir como sistemas de Naciones Unidas, los donantes, las IFIs, las instituciones financieras internacionales, a financiar en condiciones favorables, es decir, con préstamos bajos o nulos, acciones que puedan respaldar tanto el desarrollo como la acción climática, hasta pensar en los mecanismos de canje de deuda financiera por naturaleza, que naturalmente podrían cobrar, digamos, ese crédito ambiental y que, como decía Joaquín, no es nuevo, pero sí en ese momento está tomando nuevo vigor el debate y en eso creo que el sistema de Naciones Unidas puede tener un rol importante. Muy interesante, Fulvia, tu respuesta y de hecho, como diríamos nosotros los argentinos, mataste dos pájaros de un tiro porque justamente había varias preguntas dirigidas hacia el tema del canje de deuda y empleos verdes, así que ya está respondida con tu respuesta de recién. Sí. Joaquín, una pregunta ahora para vos. ¿Contempla el proyecto de Page la posibilidad de introducir la cuestión ambiental en el ámbito de la negociación colectiva, es decir, entre sindicatos y cámaras empresarias? Si es así, ¿existen actualmente antecedentes? Gracias. Sí, bueno, es un tema que yo hasta pensaba bueno, yo quería mencionarle. Hoy vieron todo, primero que sí, que contempla eso. Estamos de hecho llevando adelante un trabajo en este momento sobre esa cuestión, de analizar los convenios y las negociaciones colectivas en tanto a cómo pueden ser instrumentos para promocionar de alguna manera el empleo verde.
¿sí? En el sentido en el que lo vimos antes. Entonces ahí, ¿no? Analizar cómo, por ejemplo, se pueden integrar cláusulas ambientales, cómo puede haber en las delegaciones, digamos, de representación de trabajadores, delegados ambientales también, cómo se puede aplicar la normativa vigente, no estamos hablando de cambiarla ni de flexibilizar ¿no? los derechos laborales, estamos muy lejos de pensar eso, somos un equipo tripartito, es decir, nosotros estamos pensando en soluciones que implican de alguna manera involucrar el mundo de trabajo por otro lado, que es aplicar, por ejemplo, la legislación actual que permite que los trabajadores puedan participar, como debe ser también por ley, del aumento de productividad que una empresa puede conseguir a través de medidas verdes, ¿sí? Todos estos son elementos de la negociación colectiva para promocionar lo que llamamos el empleo verde, no desde el lado de la promoción del empleo, sino de la transformación del mundo del trabajo. Y ahí yo, para los que no están tanto en el tema, quería plantearles algo que hoy mismo lo estuvimos hablando con los colegas también en la OIT, que es la agenda de empleo verde siempre ha sido llevada adelante como una agenda de oportunidad de creación de empleos, ¿sí? Así, cuando ustedes quieran ver los datos que decía Belén recién, van a la página de Page Argentina, que está tanto en la página general de la OCR, como Fulvia sabe, como también en la página de la OIT, van a encontrar estos documentos, esos relevamientos sobre el empleo verde que yo les mostré. Ahora, eso es así porque se promueve esta agenda con la idea de construir una narrativa positiva, que esto es lo que hablaba Fulvia recién. ¿Cómo podemos convencer de esta agenda? Entonces, claro, uno va con la idea de los empleos verdes, de transformación sectores, y bueno, los mineros y las cámaras también, ¿no? Todos empiezan a prender las luces, al menos naranja, y dicen, ¿con qué está viniendo esta gente? Bueno, la agenda positiva se construye con un relato de creación de empleo, de eficiencia de recursos, de mejora de alguna manera de la competitividad. Eso está muy bien, pero todo eso también hace que toda la parte que es normativa, o sea, lo que diferenciamos en OIT entre el segmento empleo y el segmento trabajo, toda la parte que es trabajo, la normativa laboral, los derechos fundamentales, la seguridad y riesgo, etcétera, que queda a veces un poco atrás en esta discusión. Por eso saludo mucho que alguien lo haya levantado, no vi quién fue, pero es un tema que me parece que hay que explorar mucho más, porque la agenda del trabajo, diferenciada de la de creación de empleo, es muy importante en esta discusión de la transformación hacia una economía más verde. ¿Qué pasa con nuestros derechos, con nuestro mundo laboral, con nuestras condiciones, ¿sí? Y con nuestra participación en esta mejora de la productividad, que es lo que en definitiva estamos planteando? Así que es muy buena la pregunta, ¿sí? Señala que hay todo un área en la que hay que profundizar. Page lo está haciendo en este momento con un estudio bastante grande, de hecho. La pregunta era de Cristian Palma. Bueno, muy buena pregunta, Cristian. Hay otra pregunta que también para vos, Joaquín, y dice si hay en Argentina algún proyecto para la creación de algún registro de empleos o empleadores verdes, y en su caso, cuál sería el alcance legal y demás. Bueno, hay varias cosas. Tan buenas las preguntas que plantean hoy, ¿eh? Son todas muy pertinentes. La primera, voy a ir por la historia un poco de Page. En un primer lugar se planteó, ustedes tal vez obviamente no lo siguieron como lo seguí yo porque estaba ahí, pero en 2019 lo primero que hicimos fueron ferias bastante grandes de empleos, ¿sí? Feria de empleo joven, verde, digamos, donde se podían registrar empresas, lo cual no está mal. También planteamos hacer una especie de bolsa de empleo verde, pero el tema es, y ahora voy a explicar lo que sí estamos haciendo ahora.
con esta idea de la bolsa de empleo verde, la promoción del empleo verde a través de este tipo de mecanismos, es un poco lo que subyace, es la idea de que se pueden promocionar los empleos verdes, que nosotros podemos generar los empleos verdes. Y la realidad es que esa demanda la genera la industria o no la generamos. El Estado juega un rol con los programas públicos. Recién les decía, ponerle normativa ambiental a los programas de construcción de viviendas del Estado o de agua y saneamiento, por supuesto genera un montón de empleos verdes. Pero el tema acá es tener más que una bolsa, instrumentos que incentiven la creación de empleo verde a través de las empresas. Bueno, ahí ¿qué estuvimos haciendo? Lo que se está haciendo en este momento es tratar de colaborar con lo que es el portal Empleo, ¿sí? Que se ha creado en el Ministerio de Trabajo, con un segmento sobre empleo verde. Como ustedes saben, la nueva ley de ministerios le confiere al Ministerio de Trabajo esa facultad y esa misión de promover, digamos, el empleo verde a través de sus instrumentos. Eso por un lado. Y por el otro, también estamos trabajando junto al Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Producción en el desarrollo de una certificación de un sello verde, del cual las empresas pueden participar y que les puede servir además para presentarse a líneas de fomento que estos ministerios tienen, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Lo que probablemente no hagamos sea una bolsa de empleo verde, porque anticipamos que el resultado sería, digamos, esto, ¿no? Que al fin y al cabo sería una plataforma que me parece que estamos en una etapa previa a eso, ¿sí? Muchas gracias, Joaquín, por la respuesta. Y en relación a esa misma pregunta, hicieron otras preguntas relacionadas. Si conoce si hay algún incentivo específico, por ejemplo, para la generación de biorresiduos como fuente, digamos, de empleo verde. Sí, a ver, incentivos, obviamente hay una variedad para la industria, pero hoy no existe el incentivo, digamos, el desarrollo de un incentivo del tipo genero empleo verde y por eso consigo el incentivo. El incentivo lo vas a tener a través de la inversión en la innovación o el apoyo a ciertas empresas. Existe en la parte más de desarrollo e innovación a través del FONTAR, pero son cosas hoy, yo creo, una agenda muy aprofundizada, ¿sí? Yo lo que veo es que el Estado creó algunos marcos. Creó el marco del programa de desarrollo sostenible de la industria, que prevé tener créditos y etcétera. Pero bueno, de ahí a la aplicación, lo que va a hacer falta es el desarrollo y la aplicación de los criterios que van a permitir que esos instrumentos realmente puedan sostener a esas empresas y emprendimientos. Porque el mercado de crédito en Argentina está complicadísimo, ¿sí? Eso está claro. Es difícil que con una agenda como esta, que a nosotros los que estamos acá nos encanta, pero no deja de ser una agenda, ¿no? Podamos resolver ese problema general. Sí estamos trabajando en eso sí. Muchas gracias, Joaquín, y aparte la pregunta anterior relacionada que habías dicho acerca de si existía un registro de empleadores verdes y demás, bueno, que era una pregunta de Nico von Rusch, había muchas preguntas relacionadas que vos después respondiste con esto específicamente, qué es lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo. Había otra pregunta que decía, ¿cuáles eran las políticas públicas concretas para fomentar el empleo? Y ahí ya está respondida con qué está haciendo el Ministerio de Trabajo y qué está haciendo el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Producción. Así que más o menos todas las preguntas que fueron realizando ya están contestadas. Belén, yo quisiera justo hacer un comentario, si te parece, porque había una pregunta sobre el tamaño del sector. Yo quería volver a, como sugería Joaquín, un poco, a una parte a un análisis de realidad
y por el otro, pero quizás terminar con algo de optimismo, porque el análisis de la realidad es que el sector es muy pequeño. El número de empresas, más o menos las empresas verdes son el 2%, que parecería poco. Y al mismo tiempo, realmente recordar que estamos en un momento de crisis y que en un país como Argentina, que es nuestro país, es el paquete de recuperación podría poner la economía en un camino hacia cero emisiones, así como esperamos que sea, o encerrar el país en un sistema fósil casi imposible de escapar durante las próximas décadas. Entonces todavía estamos en un momento muy, muy crítico. Pero con respecto al tema de la perspectiva, no sé, Joaquín, si coincidís conmigo con eso, pero me parece que así es. Sí, coincido que esa es la situación. Por el Estadística. lado positivo, yo quisiera justo destacar 3 elementos, que el mercado está creciendo enormemente. Hay perspectivas de crecimiento a nivel mundial, a nivel regional, que son increíbles, así como desde el punto de vista financiero, los bonos verdes, el mercado de la finanza verde. Está tomando de la finanza de impacto una enorme importancia que sería crucial llevar más al país acá. Y quisiera recordar que todas las inversiones en extranjeras en ODS bajaron durante la pandemia, solamente en un ODS no bajaron, que es lo de la energía renovable. Y eso es un mercado enorme, financiero, tecnológico, que también podría ser muy interesante para Argentina, ya en parte lo es, pero mucho para desarrollar, teniendo en cuenta que hay países de la región que se muestran hasta el momento quizá más activos, pero hay condiciones ideales para aquí en el país y en el contexto internacional muy interesantes. Y justo para terminar, yo he trabajado muchísimos años en el tema de la promoción del emprendimiento y del emprendimiento verde. Quisiera justo notar que hay una nueva generación de jóvenes a nivel mundial, en cualquier zona del mundo, emergente, menos desarrollada, muy aislada, sin mar, digamos, islas. En cualquier zona del mundo yo he podido darme cuenta que hay una nueva generación de emprendedores jóvenes que quizás no emprenden por vocación, pero emprenden porque quieren solucionar un problema de la sociedad o del medio ambiente, que están tan afectados y preocupados por los problemas que ven de contaminación, de plástico, de uso del agua, que eligen la solución del emprendimiento para solucionarlos. Y ese es un fenómeno fundamental que da mucha esperanza y sabiendo también que hay muchos estudios que muestran que los millennials están dispuestos a pagar hasta el 30% más para productos que tengan impacto positivo certificado sobre el medio ambiente y la sociedad. Entonces, empecé con notas muy preocupantes y muy negativas y quisiera quizás terminar con algunas consideraciones positivas que nos motivan mucho y nos hacen esperar positivamente. Muchas gracias, Fulvia. Compartimos esto que vos decís, tomar, digamos, algo negativo como ha sido el COVID y la recuperación del COVID. Justamente la única forma de recuperación es que sea verde, que sea inclusiva, y por eso confiamos en que el empleo verde es el camino. Así que muchísimas gracias, Fulvia, y muchísimas gracias, Joaquín, por compartir con nosotros y hacer esto en honor al ODS 17 de Creando Alianzas.
y que ojalá que cada uno de los que nos estuvo escuchando se lleve todas estas ideas y las aplique en la práctica y cree o transforme su empleo en un empleo verde. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los opositores que han estado realmente excelentes, está para volver a ver, así que bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran nos volvemos a ver. Y en empleo verde te vamos a tener, Joaquín, y a Fulvia también, así que muchas gracias. Gracias, gracias Belén.